¿Soy la mala por mentirle a mi familia para poder irme de vacaciones sola? Algo se rompió definitivamente en mí el día que entendí que, para mi familia, yo no era una persona, sino una solución. Estoy escribiendo esto de madrugada, con la luz del celular iluminando la sala y una maleta todavía sin deshacer en la esquina, porque no puedo dormir y porque necesito sacar esto de mi pecho antes de volver a fingir que todo está bien. No sé si hice lo correcto, pero sé que ya no podía seguir igual. Cada año era la misma historia. Yo, Laura, la hija responsable, la hermana disponible, la que nunca decía que no. Ahorraba durante meses, pedía vacaciones en el trabajo con anticipación, imaginaba un viaje tranquilo, silencioso, sin horarios ni explicaciones. Y cada año, cuando todo estaba listo, algo pasaba con mi hermana María. María siempre estaba cansada. Siempre sobrepasada. Siempre al borde de un colapso que, curiosamente, solo podía resolverse si yo estaba ahí para ayudarla. Tenía 3 hijos pequeños, un esposo ausente y una habilidad increíble para convertir cualquier conversación en una emergencia emocional. Bastaba una llamada suya, llorando, para que mi madre, Elena, entrara en modo intervención. Tu hermana está muy mal, me decía. Los niños necesitan salir. No seas egoísta, Laura, la familia es lo primero. Y yo cedía. Siempre cedía. La primera vez pensé que era algo excepcional. La segunda, que era mala suerte. Para la tercera, ya sabía exactamente cómo iba a terminar, pero aún así me convencí de que exageraba, de que no era para tanto. La cuarta vez, ya no me quedaban dudas, solo cansancio. Mis vacaciones se convertían en jornadas eternas cuidando niños que no eran míos, en pagar comidas, porque luego te regresamos, en dormir en sillones incómodos mientras María ocupaba la mejor habitación porque los niños lo necesitan. Y si alguna vez intentaba quejarme, quedaba como la villana, la tía fría, la hermana ingrata. El año pasado fue el punto de quiebre, aunque en ese momento no lo supe. Había rentado una cabaña pequeña, solo para mí. 2 semanas de silencio, naturaleza y descanso. 3 días antes del viaje, mi madre me llamó para decirme que María estaba pasando por un momento muy difícil y que sería bueno que todos estuviéramos juntos. Cuando intenté decir que no, me recordó todo lo que ella había hecho por mí. Me sentí culpable. Otra vez. Terminé cediendo. María llegó con los niños, sin dinero, sin límites, sin agradecimiento. Yo dormí en el sofá, pagué los daños, escuché quejas constantes y regresé a casa más agotada de lo que me había ido. Esa noche, mientras deshacía la maleta, me miré al espejo y pensé algo que me dio miedo admitir, no quería volver a vivir así. Este año, por primera vez, decidí no decir la verdad completa. Durante meses hablé de un viaje común, uno fácil, uno que sonara alcanzable para todos. Comenté que pensaba ir a la playa, mostré entusiasmo, dejé que mi madre y María asumieran lo que siempre asumían. No las corregí. No las invité. Simplemente dejé que hablaran. Pero en secreto, muy lejos de los chats familiares y las llamadas cargadas de culpa, compré un boleto para un lugar donde nadie me conocía y nadie esperaba nada de mí. Cuando lo confirmé, sentí algo parecido al alivio, mezclado con miedo. Porque sabía que, para tener esa paz, iba a tener que mentir. Y todavía no sabía cuánto me iba a costar. La mentira empezó a tomar forma de manera casi natural, como si mi cuerpo ya supiera cómo hacerlo después de tantos años de callarme verdades. Cuando mi madre me preguntó fechas exactas, le dije unas que sabía que no coincidían con las vacaciones escolares de los niños de María. Cuando mi hermana me escribió diciendo que qué emoción viajar juntas otra vez, le respondí con un entusiasmo tibio, sin confirmar nada, sin negar nada. Me sentía sucia por dentro, pero también extrañamente tranquila. Era como si por primera vez estuviera haciendo algo solo para mí, aunque tuviera que esconderlo. Los días previos al viaje fueron un ejercicio constante de autocontrol. María empezó a mandar audios largos, contándome lo agotada que estaba, lo poco que la ayudaba su esposo, lo mucho que necesitaba desconectarse. Yo los escuchaba mientras manejaba al trabajo, apretando el volante, repitiéndome que no era mi responsabilidad salvarla. Aún así, cada mensaje me clavaba un poco más la culpa en el pecho. Pensaba en decirle la verdad, en enfrentarla, pero sabía exactamente cómo iba a terminar, lágrimas, reproches, mi madre interviniendo, yo cediendo otra vez. La noche antes de irme, mi madre me llamó. Su voz sonaba suave, casi ensayada. Me dijo que María estaba muy ilusionada, que ya había hablado con los niños, que contaban los días. Sentí un nudo en la garganta. Le dije que había un cambio de planes, que al final iba a viajar sola. Hubo un silencio pesado. Luego vino la decepción, el tono herido, no pensé que fueras así. No grité. No me defendí. Solo colgué y me senté en la cama, mirando la maleta cerrada, preguntándome si estaba cometiendo el peor error de mi vida. Al día siguiente, cuando el avión despegó, lloré en silencio.
No de tristeza pura, sino de una mezcla confusa de alivio y duelo. Miraba por la ventanilla y pensaba en María despertando, dándose cuenta de que no estaba invitada, en mi madre contándole a quien quisiera escuchar lo egoísta que era su hija menor. Parte de mí quería volver, mandar un mensaje, arreglarlo todo. Otra parte, más cansada, más vieja, solo quería dormir sin sentir que le debía algo a alguien. Los primeros días sola fueron raros. Me despertaba sobresaltada, como esperando una llamada urgente. Caminaba despacio, sin prisa, y me sentía culpable por disfrutarlo. Comí cuando tuve hambre, dormí cuando tuve sueño. Nadie me pidió nada. Nadie me necesitó. Y en ese silencio empezó a aparecer algo que no había sentido en años, claridad. Pero la paz no duró mucho. Al tercer día, María me escribió. No para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que estaba destrozada, que no podía creer que la hubiera dejado así, que los niños lloraron cuando se dieron cuenta de que no irían. Leí el mensaje varias veces, buscando algo parecido a una pregunta, a una mínima preocupación por mí. No había nada. Solo reproche. Solo expectativa incumplida. No respondí de inmediato. Dejé el celular boca abajo y salí a caminar. Pensé en todas las veces que yo había llorado en silencio para no incomodar, en las veces que pospuse mi vida para sostener la de otros. Por primera vez, no me sentí obligada a justificarme. Esa noche, le contesté con pocas palabras, diciendo que necesitaba tiempo, que estaba cansada. No pedí perdón. Y eso, más que cualquier mentira, fue lo que detonó todo. Porque al día siguiente, mi madre me llamó furiosa. Me dijo que había arruinado la relación con mi hermana, que estaba siendo cruel, que la familia no abandona. Yo escuchaba y, por dentro, algo se endurecía. Le dije que no había abandonado a nadie, que solo me había elegido. Hubo otro silencio. Luego lágrimas. Me dijo que ya no me reconocía. Colgué temblando, con una pregunta clavada en la cabeza, ¿en qué momento ser yo misma se volvió una traición imperdonable? Y lo peor es que todavía no sabía que ese viaje, esa mentira pequeña, iba a destapar verdades mucho más incómodas, sobre ellas, pero también sobre mí. El cuarto día recibí el mensaje que terminó de romper algo que ya venía agrietado desde hace años. No fue largo ni dramático. María solo escribió que ya le había contado todo a mamá, que esperaba que yo pudiera vivir con eso. No supe exactamente a qué se refería, pero el tono me heló la sangre. Llamé a mi madre de inmediato. No contestó. Volví a llamar. Nada. Me senté en la orilla de la cama, con esa sensación vieja de estar a punto de ser castigada, como cuando era niña y sabía que había hecho algo imperdonable aunque no entendiera del todo qué. Horas después, mi madre me devolvió la llamada. No me preguntó cómo estaba ni si había llegado bien. Me dijo, sin rodeos, que María estaba devastada, que se sentía traicionada, que había tenido que explicarle a los niños porque su tía no los quería lo suficiente como para llevarlos de vacaciones. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera verdad, sino porque sabía que María la había dicho exactamente así. Siempre supo dónde golpear. Intenté explicarme. Dije que estaba agotada, que necesitaba espacio, que no podía seguir cargando con todo. Mi madre suspiró, cansada, como si yo fuera la que no entendía lo básico. Me recordó todo lo que María había pasado, lo difícil que era su vida, lo mucho que necesitaba apoyo. Le pregunté, casi sin darme cuenta, cuándo había sido la última vez que alguien se había preguntado si yo estaba bien. No respondió. Cambió de tema. Eso fue suficiente respuesta. Colgué y me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Pensé en todas las conversaciones que había tenido conmigo misma justificándolas, minimizándome, diciéndome que así era la familia y que había que aguantar. Por primera vez, esa idea me pareció profundamente injusta. Empecé a recordar escenas que siempre había pasado por alto, como María decidía sin consultarme, como mi madre asumía que yo estaría disponible, como mi cansancio era visto como ingratitud. No era un episodio aislado. Era un patrón. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que no estaba huyendo solo de ellas, sino de una versión de mí que había construido para sobrevivir. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque volver implicaba seguir siendo esa Laura. Al día siguiente decidí no escribir más. Apagué el celular por horas. Caminé, pensé, lloré. Me pregunté si estaba exagerando, si de verdad era tan grave. Pero cada vez que imaginaba regresar y pedir perdón, sentía un vacío en el estómago, como si me estuviera traicionando a mí misma otra vez. Entendí que no quería que todo volviera a ser como antes. Quería que fuera distinto, aunque doliera. Cuando regresé a casa, el silencio fue espeso. No había mensajes de bienvenida, ni llamadas perdidas. Pasaron 2 días antes de que mi madre apareciera en mi puerta. Entró sin saludar,
miró alrededor como buscando algo fuera de lugar y se sentó en el sillón. Me dijo que María no quería verme por un tiempo, que estaba muy herida, que esperaba que yo reflexionara. La escuché sin interrumpirla. Por dentro, algo ya estaba decidido. Le dije que entendía el dolor de María, pero que no iba a disculparme por necesitar mi propio espacio. Que no había mentido por maldad, sino por cansancio. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo terrible. Me preguntó en qué momento me había vuelto tan fría. No supe qué contestar. Tal vez siempre fui así y solo ahora dejé de esconderlo. Cuando se fue, supe que nada volvería a ser igual. No hubo gritos ni portazos, solo una distancia nueva, más honesta. Han pasado semanas desde entonces. No he vuelto a hablar con María. A veces me siento culpable. Otras, en paz. La mayor parte del tiempo, ambas cosas. No sé si hice lo correcto. No sé si mentir fue imperdonable o si fue la única forma que encontré de salvarme. Solo sé que, por primera vez, no me estoy sacrificando para que otros estén cómodos. Y aunque duela, aunque me miren distinto, empiezo a creer que tal vez eso no me convierte en la mala, sino en alguien que, por fin, se eligió a sí misma.